Nos hacemos mayores, episodio 64. Buenos días y ser bienvenidos a Nos hacemos mayores, podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y comprender mejor esta etapa de la vida. Hoy vamos a empezar el año hablando con un político. Sí, el primer político que pasa por este podcast. En la encuesta que realicé fue una de las cosas que me pedisteis, conocer la versión de algún político. La verdad es que nunca pensé que iba a conversar con un político, pero mira, así son las cosas y aquí estamos. Nada más y nada menos que con el exconseller de Derechos Sociales y presidente de la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña. Vaya nombre, ¿verdad? Pues él es Carles Campuzano. Hablaremos sobre el envejecimiento, los retos, las políticas sociales que se desarrollan para el beneficio de las personas mayores y muchas otras cosas más. Antes de comenzar, seniorsalud.com. Cada semana a través del WhatsApp recibes la clase de ejercicios adaptados para realizar en casa, fuerza, yoga y baile, ejercicios de memoria, estimulación y todo lo que necesitas para estar activo. Échale un vistazo a seniorsalud.com y únete al club. Puede que no sea para ti, pero para alguna persona mayor que te rodea, pues ahí lo tienes. Ahora sí, vamos a conocer a Carles Campuzano y a hablar sobre las políticas que afectan a las personas mayores. Hola, Carles. Buen día. Buen día. Bueno, pues un placer tener al primer político que pasa por este podcast. Hace un tiempo hicimos una encuesta y sí que nos pedían saber y conocer la versión sobre la política, qué trabajos están haciendo con respecto a las personas mayores. Y bueno, pues mira, ahora hemos podido contactar contigo y vamos a ver qué nos sorprende de lo que haces. La primera pregunta, para empezar así. ¿Cuál fue ese momento de tu vida que me dijiste, oye, yo quiero ser político para resolver estos problemas y cómo fue, tío, esa experiencia de iniciar? De entrada es un placer estar aquí, y es bueno que las personas que estamos ejerciendo responsabilidades en el ámbito público, cuando se habla de los retos de las personas mayores, estemos también en el debate, porque básicamente los servicios, los apoyos, las prestaciones, los cambios que se están produciendo en la sociedad tienen que ver fundamentalmente con decisiones que se toman en el ámbito político, ¿no? Por tanto, es imprescindible que la política esté en esta discusión si queremos mejorar y cambiar las cosas, ¿no? En mi caso, mi interés por la política empezó cuando era un niño. Yo tuve la suerte durante el franquismo de poder ir a una escuela muy progresista, vinculada a los movimientos de renovación pedagógica en Cataluña. Y en esa escuela se vivía ya con mucha intensidad, a finales de los años 70 del siglo pasado, el debate sobre lo que es común, sobre lo que es del conjunto de la sociedad, que te llevaba a la implicación política, ¿no? Y en los primeros años de la democracia, con 13 años ya me impliqué ayudando en esa época a Convergencia Democrática, y cuando era un poco ya más mayor en el instituto me metí en las juventudes de Convergencia, y a partir de ahí entré en la dinámica política, ¿no? Sin pensar nunca que terminaría siendo de diputado, de conseller. Vaya, Muy bien. estas cuestiones nunca se planifican, ¿no? Y los derechos sociales ya, o sea, ya te viene de ahí, de la base, ¿no? Sí, también, aunque en el fondo yo en el año 96 aterrizo en el Congreso de los Diputados en Madrid y sustituyo a un diputado que Ajá. había sido el portavoz en política social, y me tocan casi por obligación esas cuestiones. Y cuando entro a fondo en el debate de las políticas sociales, pues vaya, me apasionan, y a partir de allí no es tan solo que es el encargo que el grupo parlamentario te asigna de ocuparte de estos asuntos, sino que después de tantos años se convierte en una cuestión que te apasiona y que te interesa más allá de tu actividad parlamentaria. O sea, siempre que nos referimos a los políticos, pues estás ahí en la política pues para trabajar para las demás personas, ¿no? Y encima ahora cuando ves la realidad de lo social, ¿no? Pues te llena más personal, ¿no?
Ha ido, creo entender que ha ido cambiando tu evolución, ¿no? Pues porque antes era la política y ahora ya es política, pero a lo social, ¿no? Digamos que la política fundamentalmente tiene que ver con la representación de intereses, valores e ideas que existen en la sociedad. No pensamos. No todos tenemos los mismos valores, no todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos las mismas ideas y quienes ejercemos la representación en los parlamentos representamos esa pluralidad de la Sí. sociedad frente a diputados que representan otros intereses, otros valores y otras ideas. En política social existen también miradas distintas sobre cómo afrontar los problemas en base a valores e intereses, pero al mismo tiempo es bueno que exista capacidad de ponerse de acuerdo desde esas visiones distintas para resolver los problemas que existen. Y en políticas y en las políticas sociales, existiendo diferencias que existen, yo creo que también es un espacio donde los acuerdos son no solo necesarios, sino son a menudo posibles. Eso también es un espacio político donde hablas de muchos problemas de la sociedad, pero donde siempre quizás hay un tono más amable que en otros espacios del debate político. Te voy a reconocer esto porque yo vengo de la automoción, bueno, en Madrid yo trabajaba en la John Deere, en los tractores, y cuando estoy ahora empezando en el ámbito pues social y de las personas mayores, pues a todas las personas que he llamado y me he relacionado, todos han aportado su granito de arena, porque todos es para hacer el bien, cada uno en su manera, ¿no? En fundaciones, empresas, más social, pero todos como que aportan lo suyo. Hay una competencia sana, se puede decir. Sí, sí, y eso lo hace especialmente interesante. Pero creo que también es bueno que pongamos el acento en que vivir en democracia es convivir con personas que piensan distinto que tú, que Mm. tienen valores distintos. Pueden dar más valor a la iniciativa social o más valor al papel de la administración. Pueden poner más el acento en la capacidad de elegir las personas o pueden poner más el acento en la capacidad de garantizar igualdad de condiciones. Y aunque quizás sobre estas cuatro cuestiones pensamos que todos pensamos igual, en el debate político y en el debate en la sociedad existen diferencias. Y es bueno que se exprese, pero al mismo tiempo que desde esas diferencias seamos capaces de ponernos de acuerdo, ¿no? Carles, de todos estos años que has trabajado en lo social, eh, ¿ha habido un momento que te haya afectado? Afectado me refiero a que hayas dicho, es que esto es lo mío, esto me siento muy orgulloso de lo que estoy trabajando y lo que he conseguido para estas personas y encima me lo llevo yo personalmente. Fíjate, yo cuando era más niño, un niño, recuerdo cómo mi madre tuvo que hacer frente al cuidado de sus padres y al cuidado de sus suegros. Ujú. Y tuvo que hacerlo sola, ¿eh? Y cuidando de sus hijos y trabajando en el pequeño negocio que tenía con mi padre. Mm. Am, Cuando luego se empezó a discutir en los años 6, 7 y hasta ahora alrededor de las políticas de atención a la dependencia, de los cuidados a las personas mayores Ujú. y a la necesidad de que existan servicios profesionales que apoyen a las familias en la atención a las personas mayores, esa soledad de mi madre en la atención a sus padres y a sus suegros la tuve muy presente, ¿no? Y porque fue muy injusto que mi Sí, madre, sin ningún tipo de apoyo, tuviese ella de hacerse el cargo de esos cuidados, que a medida que mis abuelos se iban haciendo cada vez mayores, eran muy complicado, intensos, ¿no? ¿no? Sí, la verdad que ahora va cambiando un poco la sociedad y ya lo vemos, bueno, las familias han cambiado también y ya es de otra manera los cuidados, pero mismamente con los hijos ya también. Ha cambiado, va cambiando, va evolucionando. Sí, digamos que en el año 2006, cuando se elaboraba la ley de la dependencia, se decía:
Los cuidados tradicionalmente se han desarrollado en el seno del hogar, a través de las cuidadoras informales. Vamos a desarrollar una política pública que permita que esos cuidados sean asumidos por profesionales. Cerca de 20 años después hemos avanzado, pero no hemos avanzado de manera suficiente. Y al mismo tiempo es bueno también recordar que esa implicación de las familias en esos cuidados, en la parte más informal, aportan valores que no estrictamente los cuidados profesionales pueden aportar, ¿no? A menudo, desde los países escandinavos o desde el Reino Unido, se pone en valor que en las sociedades mediterráneas las familias continúan teniendo mayor implicación en los apoyos mutuos que en otros espacios de Europa. Y nos dicen, oye, eso que a veces vosotros lo criticáis, sobre todo por la profunda carga de género que hay, porque esos cuidados más informales casi siempre son asumidos por las mujeres. Por otro lado, tienen un valor en términos humano, en términos de calidez, en términos de valores muy profundos que no debéis de menospreciar, ¿no? Siempre ponemos de imagen, ¿no? O de reflejo los países nórdicos como cuidados, ¿no? Como cuidar a las personas mayores, pero no hay ningún sistema que sea perfecto. Todos tienen su cosa buena y su cosa mala. Ellos son más secos, más sosos, se puede decir, y nosotros pues más cercanos, y que eso, pues es lo que dicen ellos que llega. Yo siempre digo que hay que desconfiar de los políticos que prometen el cielo en la tierra. En general, cuando se ha prometido el cielo en la tierra, quienes han pretendido llevar el cielo a la tierra, lo que han terminado llevando es el infierno a la tierra. Vivir en democracia es vivir siempre con ese punto de insatisfacción, porque incluso cuando alcanzas un objetivo, te das cuenta que aparecen otros objetivos, otros retos, otros problemas que no te habías planteado. Y por tanto, ahí tengo posiciones a veces muy poco dogmáticas sobre cómo hay que afrontar los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Este año en el podcast todos me han ido diciendo que sí, que todo se avanza, que todo tal, pero como que no engrana todavía para hacer un cambio. Un golpe en la mesa se debería haber dado para que esa ley de dependencia o ese engranaje funcione. ¿Tú cómo lo Sí, ves? sí, el reto es enorme, el reto demográfico en el que estamos instalados. Tengo la convicción de que hay poca percepción social sobre la magnitud del reto. Y es bueno existencias de tu podcast para ayudar a sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud del reto. Estamos viviendo el inicio del proceso de jubilación de la generación más grande de ciudadanos nacidos en España nunca en la historia, que son los nacidos a finales de los años 50 hasta principios de los años 70. En el caso de Cataluña, pues 2 millones de personas que nacieron en ese periodo. Ahora no tengo en la cabeza las cifras en el conjunto de España, pero vaya, es la generación más numerosa en uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida. Y ese es un reto de unas magnitudes que en muchos sentidos se acercan a la magnitud del cambio climático en términos de adaptar la sociedad a esa realidad. Y en ese contexto, España tiene una debilidad enorme. Es de los países europeos que menos invierte en cuidados de larga duración, cerca del 0,8-0,9% de su Producto Interior Bruto. La media en la Unión Europea está invirtiendo alrededor del 1,7%, Francia y Alemania el 2 o el 2,3, el 2,4, y los países más avanzados, Países Bajos y los países escandinavos, invierten más del 3% de su riqueza en los cuidados de larga duración. Por tanto, la transformación tiene que ver también con movilizar más recursos en esas políticas. Sin más recursos tenemos lo que tenemos: listas de esperas, am, am, salarios insuficientes para las trabajadoras en ese sector, falta de infraestructuras para las personas mayores o infraestructuras que están envejecidas, modelos de atención que se nos han hecho antiguos. Por tanto, el primer mensaje: debemos invertir más en los duración, porque vamos a ser más y vamos a necesitar más apoyos, y porque los modelos que hasta ahora hemos desarrollado
cada vez menos se van adaptando a las necesidades de esa generación de los baby boomers, ¿no? Sí. Queremos vivir en nuestra casa, queremos poder elegir cómo se nos cuida, quién nos cuida, queremos elegir dónde queremos vivir. Por tanto, ahí necesitamos miradas distintas de las que tradicionalmente hemos tenido en nuestras legislaciones. ¿Y cuál crees que será la llave para que todo eso engranaje? Porque un punto de Francia a España, si se supone que España va a ser el país más longevo, con más personas mayores, deberíamos ser los referentes nosotros para ellos también. Claro, es que si no hay ese punto de cambio, Mm, lo que nos va a ocurrir es que quien tenga recursos económicos va a encontrar la manera de resolver esos problemas. vale. Las clases medias van a ir muy ahogadas y la parte de la clase media que tenga vivienda en propiedad va a encontrar soluciones y finalmente vamos a tener unos servicios sociales para la gente más pobre de muy poca calidad. Es un mal modelo. Por Ya. tanto, hemos de provocar ese elemento de ruptura que permitan hacer ese salto hacia adelante, ¿no? Yo creo que está en la agenda, pero debemos de tener la capacidad de introducirlo con mayor fuerza. El riesgo es que la inercia nos lleve a no hacer las inversiones que necesitamos en esta materia y que para la inmensa mayoría de la sociedad el hecho de hacerse mayor implique de alguna manera un empobrecimiento significativo, especialmente en los últimos años de la vida. ¿Qué les pedirías a tus compañeros políticos que en este ámbito? Sí, hay que hacer un salto del 0,9% del PIB alrededor del PIB, hay que ponerse de acuerdo eso cómo se va a financiar. En Alemania y Francia, cuando aprobaron sus leyes de la dependencia, que fue en los mismos años en la que se aprobó la ley española, discutieron también sobre cómo financiar esa política. En Ujú. Alemania decidieron que eso formase parte del sistema de la seguridad social y que se incrementaban un poco las cotizaciones de la seguridad social para financiar la atención a la dependencia. En Francia decidieron hacer un modelo mixto de financiación, un recargo al impuesto de la renta finalista para financiar los cuidados y una parte de las cotizaciones a las... En los países asiáticos, Corea del Sur, Singapur, Japón, que son sociedades también muy envejecidas, se decidió hacer aseguramientos públicos obligatorios para el riesgo de ser dependiente. En Holanda, Países Bajos, existe un aseguramiento público para la dependencia desde el año 1968. Y en España, en el 2006, se decidió hacer una ley bien intencionada, en algunos aspectos quizás ya antigua, porque es muy burocrática, pero sin abordar la discusión de cómo quieres financiar el reto de que las personas, en la medida que nos hacemos mayores, vivimos más años y que en la fase final de nuestra vida necesitamos cuidados de larga duración, eso hay que financiarlo. O Sí. decidir, como hicieron los escandinavos, que en general la presión fiscal es más alta y como es más alta, recaudas más y puedes invertir más recursos. Lo que no va a ocurrir es que gastando el 0,9% del PIB tengamos buenos servicios para el conjunto de la población. Es que has dicho que la media es 1,7, creo Sí, haber has sí, dicho. sí, 1,7. Estamos casi un punto por debajo. O Sí, sea, señor. ya no que estemos por debajo de la media, un 1,5, pero no, No, no. un 0,8. Es mucho, es mucho. Con todo esto, por ejemplo, hay una ley, o en Cataluña se estaba haciendo una ley para el tercer sector. ¿Cómo está esta ley? ¿Cómo ha quedado? ¿O cómo está? Sí, el tercer sector es fundamental, la provisión de servicios para las personas, aunque en el ámbito de las personas mayores tenemos mayor presencia del sector empresarial que del sector sin ánimo de lucro. Vale. La ley del tercer sector empezó a tramitarse en la legislatura, la disolución anticipada del Parlamento esta primavera ha hecho que la ley, que ese proceso se detuviese y ahora con la nueva legislatura se va a reprender la elaboración de una ley del tercer sector que debe permitir que las entidades sin ánimo de lucro tengan un espacio de reconocimiento de su actividad. Y en paralelo, el anterior gobierno dejamos preparada, y yo espero que el actual gobierno lo recupere, una ley que articula los mecanismos legales
a través de los cuales tanto las entidades sin ánimo de lucro como las empresas ofrecen servicios a las administraciones en el ámbito de los servicios a las personas, ¿no? En nuestro caso, y espero que se mantenga ese planteamiento, apostábamos claramente por la prioridad en la prestación de servicios a través de entidades sin ánimo de lucro. Fundaciones, asociaciones, cooperativas, iniciativa social. Éramos partidarios de que en esta actividad de servicios a las personas la voluntad de lucro no existiese. También es verdad que en el caso de las personas mayores, pues hay una presencia muy importante de las empresas de carácter mercantil y Mm, ahí hay que procurar que la existencia de empresarios que invierten pues a capital para ofrecer servicios para las personas mayores, el ánimo de lucro lo limitemos al máximo, ¿no? Mi claro. experiencia es que sin lugar a dudas las residencias, los servicios de apoyo cuando están prestados por entidades sin ánimo de lucro, muy arraigadas en el territorio y que, por tanto, no buscan maximizar el beneficio, sino buscan maximizar la prestación y procurando que los números te De cuadren, te salgan, ofrecen muy buen muy buen servicio. servicio, ¿verdad? Una pregunta que me hicieron fue, tenemos el sistema de salud y los servicios sociales. Hay muchas veces que deberían ser lo mismo, ¿no? También he oído que el Ministerio de Personas Mayores. ¿Tú crees que habría que hacer ese Ministerio de Personas Mayores y unificar estos dos sistemas? Es un gran tema este. Precisamente esta semana en el Parlamento de Cataluña hemos empezado a debatir la creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria. Es una agencia que va a permitir precisamente que la atención en lo social y en lo sanitario estén integradas, con el Ujú. objetivo de ir a un solo expediente y a un solo profesional de referencia. Para las personas que tienen necesidades de carácter sanitario, muy a menudo están asociadas también a necesidades de carácter social y especialmente al ámbito de las personas mayores, ¿no? Una persona mayor que se ha roto la cadera, que ha sido hospitalizada, que cuando sale del hospital necesita un proceso de recuperación, que va a necesitar en su casa pues un apoyo. Sí, Ahí todo eso. no se puede distinguir lo que es social de lo que es Correcto. sanitario y hoy lo tenemos muy separado. Por tanto, ahí la creación de esa agencia y la puesta en marcha de políticas de atención integrada social y sanitaria pretende superar esa brecha entre lo social y lo sanitario. En otros países europeos, donde tienen experiencias muy interesantes, por ejemplo, en Inglaterra y en Escocia, se han unificado los ministerios. Ujú. O sea, ya Incluso tenemos un ejemplo, ya tenemos... sí, se han unificado y en los territorios más, las comarcas o en las ciudades, se va a modelos en el que el hospital, la atención primaria de salud, la atención primaria de servicios sociales, las entidades del tercer sector trabajan bajo un mismo consorcio, con un único presupuesto, con una única dirección y, por tanto, operando en esa atención donde la esperanza de vida bueno, el aumento de la esperanza de vida va Ajá. acompañado de una mayor cronicidad, de una mayor complejidad en lo sanitario, pero a menudo también de una mayor complejidad en lo social, especialmente vinculado a los temas de soledad. Y en un contexto, al principio de la charla hablábamos de la importancia de la familia, pero al mismo tiempo hoy es distinta la realidad de las familias de cuando Mm, yo era un niño, ¿no? Y tenemos los temas de la soledad que son muy importantes, ¿no? Y por sí. tanto, mayor importancia en el trabajo comunitario más allá de la atención estrictamente sanitaria en el ámbito de la salud, ¿no? Sí es verdad que cuando en un pueblecito, en una comarca, están todos como unidos porque saben el problema que tienen de esa zona y de ese territorio. Y claro, cuando ya lo abres luego más grande, pues es más complicado. Pero sí, teniendo eso de referencia, pues oye, se puede Sí, trabajar y hacer. y en las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas hay que desarrollar otros modelos, pero también en esa capacidad de los centros de atención primaria, del distrito, de las residencias de ese distrito, de los servicios sociales del ayuntamiento de ese distrito, trabajen conjuntamente. Por ejemplo, una de las cosas que empezamos a desarrollar en Cataluña que era muy importante, en España tenemos un servicio de salud universal.
Sí. gratuito, público, ¿no? Donde todos los ciudadanos tenemos derecho a ser atendidos por los médicos de la sanidad. En Cataluña, además, con un modelo también con mucha presencia del sector sin ánimo de lucro a través de la concertación, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que las residencias de las personas mayores no fuese la sanidad, los centros de atención primaria, quienes se hiciesen cargo de la salud de los residentes? Si esos residentes, en lugar de estar viviendo en la residencia, viviesen en su domicilio, tendrían un centro de atención primaria de referencia. Y en cambio hemos desarrollado un modelo separado de atención de salud. La decisión que tomamos nosotros y que se está desplegando ahora es que deben ser los centros de atención primaria quienes asuman la cobertura de salud de las residencias de personas mayores, para garantizar que ese derecho a esa sanidad universal esté garantizado, porque aprendimos además durante la COVID que esa separación entre la atención primaria y los residencias era una debilidad para los modelos residenciales, Muy ¿no? bien. Y es un buen ejemplo de atención integrada, ¿no? La residencia, donde además las personas que viven en las residencias cada vez son personas más mayores, con mayor complejidad, deben necesitar ese refuerzo, esa presencia de la atención primaria. Carlas, eh, estás en la primera línea de política también. ¿Qué te hubiera gustado hacer y no has podido hacer cuando estabas de conseller? Muchas Con cosas. muchas Mu- cosas. Muchas cosas, pero una vinculada a la cuestión que estamos discutiendo es precisamente haber conseguido que la necesidad de este salto del 0,9 al 2% del PIB estuviese metido a fondo en el debate Ya. público. Y ahí me he quedado, yo lo hablé con los ministros, lo hablé con consejeros, estuve en el País Vasco, en el País Valenciano, en las Islas Baleares, en los dos ministros de Derechos Sociales con los que coincidí. En todas mis charlas e intervenciones públicas recordaba estas cifras, porque es que sin ese salto, va a ser muy difícil No- afrontar el reto. Nos quedamos Y otra vez en donde estamos, ¿no? sí. Porque necesitamos financiación para esas cosas y ponerlo en la mesa. Bueno, estamos terminando. Me gustaría que dieras dos consejos a las personas que se van a jubilar y que van a entrar en esta etapa de personas mayores que necesiten servicios sociales y que se preparen para ello. Y otra, pues para los políticos que están y que vienen, que vendrán. Sí, para las personas, saber también que si nos cuidamos, si tenemos estilos de vidas saludables, y somos prudentes con el alcohol, con el tabaco, con otras drogas, si hacemos ejercicio, si tenemos una alimentación saludable, si tenemos entorno, si hacemos cosas, si mantenemos las amistades, si mantenemos la familia, probablemente tardaremos muchos años en necesitar cuidados de larga Vale. duración. Y por tanto, una invitación a disfrutar al máximo de la vida y a aprovechar el máximo de la vida en esa sociedad donde vivimos más años, pero hay que dar vida a los años. Los años deben ser vividos con vida. Y en parte también depende de decisiones que tomamos nosotros. Y al mundo de la política, ¿no? Necesitamos un gran acuerdo para hacer ese salto en la financiación y diseñando modelos más basados en la libertad de elección de las personas. Yo creo que la generación del baby boom no queremos que sea la administración que nos diga cómo debemos vivir, sino que queremos elegir cómo queremos vivir, si queremos vivir en casa, si queremos vivir en una residencia, si queremos vivir un co-living y quién nos quiere, quién nos va a cuidar y que tengamos Eso. mayor capacidad de elección. Creo que ahí tenemos recorrido para hacer cosas, acompañada, eso sí, de más recursos, de ese salto en nuestras inversiones en los cuidados de larga duración. Carles, ¿tú te estás preparando? Sí, procuro. Este año he hecho 60 años y hago ese esfuerzo, aunque también es verdad que a menudo la genética de ayuda y a veces la mala pata también puede jugarte una mala pasada. Me enteré de tu edad y te voy a decir que no lo aparentas, así Muy que bien, te debo una, bien, te debo una. bien ahí.
Y te quería preguntar una cosa de cuando vemos a los políticos, ¿no? Pues bueno, cuando no organizas nada, pues te ves que es todo muy fácil, ¿no? Has organizado la cena de Navidad mismamente, ¿no? O sea, cuando alguien organiza algo, cuesta. Cuando te metes en unas organizaciones o en la política, eso gasta, eso implica tu tiempo. ¿Cómo te evades un poco? Porque al final estáis todos los días, lunes a domingo. ¿Cuál es tu momento de relax, de desconexión? Bueno, el leer es un buen momento de relax, el hacer deporte es un buen momento de relax, el ver cine o teatro o televisión o escuchar música son momentos de relax, estar con amigos, aunque termines hablando mucho de política, también son momentos Muy bien. de relax, ¿no? Cuando estás metido en el ajo y sobre todo cuando estás en el ejecutivo, eso es muy intenso y tienes pocos tiempos, pocos espacios para esas actividades, pero es bueno siempre buscar tiempo para leer, para escuchar música, para ver cine, para ir al teatro. ¿Y eso te lleva a escribir? Porque últimamente te veo, o bueno, desde que te pongo en el radar ya te veo tus noticias y tus artículos en los periódicos. ¿Te Sí, gusta? sí, sí, me gusta escribir, porque además cuando escribes es una manera también para poner en orden tus ideas, darte cuenta de que aquello que piensas quizás no lo tienes tan claro. El ejercicio de escribir es muy sano más allá de lo que pueda servir para quien te lo Ajá. lea, sobre todo para ti mismo, para ponerte en orden. Muy bien, Carlas. Siempre hacemos una ronda de preguntas personales al invitado. Pues porque, bueno, sabemos que las empresas, entidades, al final somos personas y vamos a ver qué nos dices. Dinos una afición tuya. Afición mía, leer. Leer. Muy bien. Combinación siempre de algo de ficción, de novela, con algo de ensayo. Lo apuntamos. Siempre al final lo ponemos en las notas del programa, lo que nos dicen. Dinos algún referente que haya sido para ti en tu vida, ya puede ser laboral o personal. Bueno, yo entré cuando era muy joven en un personaje que hoy es polémico, pero que en mi adolescencia me marcó y hoy cuando me sigo viendo con él, lo continúo encontrando un personaje muy interesante que es Jordi Pujol, Ujú. con todos sus claros oscuros que tiene unos cuantos. Siempre estamos aprendiendo. No hemos hablado de la tecnología, pero bueno, ya es que Sí, gran da tema, da gran para tema. mucho. Pero siempre estamos aprendiendo. ¿Qué es lo que estás aprendiendo ahora o lo último que has aprendido? Bueno, estoy empezando a jugar con los temas de la inteligencia artificial, ¿no? Muy bien. Que dan Ahí, mucho de sí jugando, ¿eh? A un nivel muy, 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 muy simple, ¿eh? muy bien. Pero efectivamente la tecnología nos va a ayudar a afrontar estos retos, estoy seguro de eso. Dinos algo, recomiéndanos algo de cultura. Teatro, película, música. Pues mira, a mí me gustó mucho como película la última que vi, esta Emilia Pérez, esta historia aparentemente tan absurda, ¿no? De un narcotraficante mexicano que Ujú. decide cambiar de sexo y No la que... tengo en el radar. Emilia Pérez, sí, vale Emilia la Pérez. pena. Una producción francesa, creo que está grabada en México porque se ubica en México, con una actriz trans madrileña Ah, vale, y vale. que yo intuyo está teniendo mucho éxito en los premios europeos y que creo que ya está nominada para los Oscar, ¿no? Es Pues una película sin voluntad de ser realista, para nada, tiene un punto de fantasía, pero a mí me ha encantado. te hace de esas Emilia, que te hacen Emilia, pensar. Emilia Pérez, Emilia Emilia Pérez. Pérez. Vale, Carles. Pues la última es que si quieres invitar a alguien al podcast y que para que podamos también aprender de él. Y Sí. sí, Oye, invitada a Cinta Pascual, no, que, no. que hasta ahora, lo continúa siendo, es la presidenta de la Asociación Empresarial del sector que trabaja en cuidados a personas mayores y que ella misma tiene bastantes residencias y tal. Es una mujer que sabe de la materia. Pues bienvenida será. Nos pondremos en contacto con ella y a ver qué podemos aprender de su trabajo. Carles, un placer habernos dedicado tu tiempo en el podcast y seguro que antes o después nos conocemos en persona en algún sitio. Un Seguro que placer. sí. Un placer, Donato. Muchas gracias. Gracias. Creo que en España actualmente más del 50% son mujeres.
Estoy trabajando en un especial 8M, el 8 de marzo, Día de la Mujer. 8 episodios a 8 mujeres con 8 experiencias de vida diferentes. Una forma de conocer y aprender de los retos y dificultades que han tenido estas mujeres solo por ser mujer. Las temáticas son ciencia e investigación, cultura y arte, deporte, literatura y periodismo, derechos humanos y activismo, emprendimiento y empresa, política y sociedad, y educación y divulgación. Ya tengo algunas de las candidatas y algunas confirmaciones, pero quiero daros la oportunidad de que me hagáis llegar vuestra candidata perfecta. Esa mujer que creéis que deberíamos conocer y aprender de su vida. Eso sí, que sea accesible, ¿eh? Que por poner un nombre no vale cualquiera. Además, si sois ilustradoras, tenéis algún proyecto o sois alguna empresa que os interese participar o colaborar en esta serie de podcast especial, pues por favor, ponedos en contacto conmigo y vemos cómo lo hacemos. contacto@noshacemosmayores.com. Y ahora para terminar vamos a dar el nombre de la ganadora del concurso que se hizo en diciembre para el pack de 3 meses de Senior Salud. La ganadora es Martina Ogando y es de Madrid, nos pone ahí en el WhatsApp. Así que felicidades y que espero que lo disfrutes. Y ahora, como siempre, recuerda que tú también puedes participar en este podcast. Si tienes algo que nos pueda ayudar a los demás, no te lo guardes y compártelo con nosotros. Déjamelo en un comentario o mándame un correo a contacto@noshacemosmayores.com. Espero que te sean de interés todos los capítulos de podcast que hacemos y que los compartas con tus amigos, padres o personas que les pueda interesar. Recuerda que desde YouTube nos puedes escuchar de una forma muy fácil. Búscanos, Nos Hacemos Mayores. Y es muy importante que te suscribas para que te avisen cuando salga el próximo episodio, dejarme 5 estrellas en el Spotify o en el reproductor que nos escuches y que sepas que si haces alguna de estas acciones, pues también nos estás ayudando a hacer más visible este programa. Y claro está que te invito a volvernos a escuchar en el próximo episodio. Un abrazo.